Muy buenas noches a todos. Sigamos con Jesucristo, que no es Jesucristo, sino Jesús, ¿quién? Porque sigamos estudiando quién es Jesús realmente según la Biblia, para conocerle tal como es, no como queremos que sea. Esta ya es la sesión 5. No sé para cuántas sesiones van, pero por lo menos 2 o 3 más. Y para refrescar la memoria de lo que vimos la semana pasada, el regreso del gran profeta Elías que fue prometido por Dios en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último versículo promete que Dios dice, mi próximo paso es que voy a mandar Elías, y vimos que según Jesús, Elías es Juan Bautista. Vimos también que Juan Bautista no era reencarnación de Elías, sino que él actuó con el mismo espíritu y poder de Elías, cumpliendo la misma misión, tal como fue profetizado cuando Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, quedó embarazada. Ahí había una profecía referente a Juan Bautista que iba a actuar con el espíritu y poder de Elías. También vimos que no hay contradicción entre las palabras de Jesús, que Jesús dice que Juan Bautista, él es Elías. Y cuando preguntaron a Juan Bautista, dice, no, yo no soy Elías. No hay conflicto porque están hablando de cosas diferentes. Juan está diciendo, yo no soy físicamente el mismo, no soy reencarnación. Y Jesús está diciendo, espíritu y poder, no hay contradicción. Finalmente vimos que mucho del ministerio de Juan fue declarar que Jesús es Dios y es el Mesías, y que cumplió varias profecías del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué Juan cambió de opinión después? De repente, cambio dramático. Mateo 11, 1 al 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y yo digo, wow, esto sí es un cambio bastante dramático. ¿Cómo llegó Juan a esto, a dudar tanto desde donde estaba un poco antes? Porque si se recuerda lo que había dicho justo antes del bautismo de Jesús, Lucas 3, 16. Juan les habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Eso fue antes del bautismo, y aquí claramente Juan está declarando con potencia que Jesús no solamente es el Mesías, el Cordero de Dios, también es Dios, porque solamente Dios existe desde siempre, y Él está diciendo aquí, el que viene después de mí existe desde siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que solamente algunos meses después Él dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué había pasado a Juan? ¿Por qué Juan tiene dudas tan profundas que manda mensajeros desde la cárcel? Hay 3 claves importantes para entender esto. Primero, ¿cuál es el contexto aquí? Juan estaba en la cárcel, está preso, y él probablemente sabe que no hay esperanza y que lo van a ejecutar pronto. Entonces sabe que no le queda mucho tiempo. Y eso lleva a 2 teorías referentes a la pregunta cuando él dice, ¿eres tú que ha de venir? Primero, la pregunta es para sí mismo. Él, sabiendo que va a morir, quiere estar seguro de que su sacrificio no sea en vano, que su ministerio continuará correctamente, como él había ya dijo,
yo bautizo en agua, este va a bautizar en el Espíritu Santo, y este es Dios, este es el Cordero. Y él quería tener la certeza de que Jesús realmente iba a continuar, que era la persona indicada para hacerlo. Estaba preocupado, si me van a matar, por lo menos que me maten por algo bueno. La otra teoría es que está preguntando por sus discípulos. Él sabe, él no tiene ninguna duda, pero está preguntando porque cuando él muere, los discípulos van a tener otro líder, es Jesús. Y quiere asegurarse de que no tengan dudas sobre su nuevo líder después de su partida. Que los discípulos, sus discípulos, están convencidos porque se van a convertir en discípulos de Jesús. Puede ser una, puede ser la otra, o puede ser una combinación de las dos cosas. No tenemos claridad, pero sí Juan tenía dudas, porque mandó a preguntar esta pregunta tan importante. La respuesta en ambos casos es lo mismo, pero con una énfasis diferente. Segundo punto, ¿en qué momento sucede eso? El texto lo dice claramente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, Juan, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos. O sea, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ahí Juan entera de las instrucciones y manda a sus discípulos a preguntar. Entonces, ¿cuáles son estas instrucciones que dejaron a Juan o sus discípulos con tantas dudas? Un capítulo antes, estamos en capítulo 11, retrocedemos un capítulo aquí, Mateo 10, para tener la respuesta. Mateo 10 del 1 al 6. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es justo antes de la pregunta de Juan. No sabemos si es 10 semanas, probablemente algunas semanas, para que hay tiempo para que los discípulos lleguen a Juan y dicen, oye, Jesús dijo tal cosa, y después manda de vuelta. Algunos días, algunas semanas. Y por primera vez, Jesús envía a sus discípulos con autoridad espiritual y con instrucciones. Primero tiene que expulsar demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia, pero hay mucho más que tiene que hacer. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Ok. Bien, no hay problema hasta el momento. Anda solamente al pueblo judío, no se preocupe por los gentiles todavía. Y todo el capítulo 10 consiste de las instrucciones. Las siguientes instrucciones, el resto del capítulo. Como también indicaciones de los propósitos de Jesús. Entonces vamos a ver, porque obviamente en lo que viene hay algo que está preocupando a Juan. Del 7 al 10. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ahí empiezan las instrucciones, pero parece que estas instrucciones los que tienen a Juan tan preocupado. ¿Pero por qué? Al parecer, este no es lo que Juan esperaba del Mesías, las instrucciones que vienen ahora. Al igual a todos los otros judíos, parece que Juan estaba esperando otro Mesías. La Biblia no dice con tanta palabra, pero por el contexto aquí se puede entender que las instrucciones de Jesús a sus discípulos son un grave problema para Juan. Y el resultado es que Juan se quedó dudando profundamente si Jesús realmente es el Mesías. ¿Eres tú?
¿O tenemos que esperar otro? Esa es la pregunta que él hace. Porque al parecer Juan está esperando el mismo Mesías de todos los demás judíos esperaban desde siempre. O sea, el Mesías soldado, guerrero, político, el famoso David 2.0, que iba a formar un ejército, expulsar a los romanos, unificar el pueblo judío en paz y en seguridad, para vivir felices, en unidad, sanos y salvos, en libertad, etc., iniciando así los tiempos finales y estableciendo su reino sobre todo el mundo. Eso es lo que esperaban ellos. Sin embargo, lo que Jesús enseña a sus discípulos es... Mateo 10, del 17 al 20. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. No hay que ver. El pueblo judío no esperaba esto de su Mesías. Incluso es exactamente al revés de lo que esperaban. En lugar de vencer a las autoridades, Jesús dice que las autoridades van a arrestar. Los soldados, el ejército de Jesús lo van a arrestar, lo van a castigar brutalmente, encarcelar y llevar a juicio. Eso no es lo que el Mesías tenía que hacer, según los judíos. ¿Qué pasó con eso de que el Mesías iba a vencer a sus enemigos, unificar el pueblo, liberar la nación de Israel, eliminar el odio, establecer paz mundial y unir las familias? Lo que esperaban ellos, porque dijo, Elías tenía que unir los padres con los hijos, etc. ¿Y qué pasó? Esto no es lo que esperaban para nada. Sigamos. 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. O sea, en lugar de unidad familiar, unir los padres con los hijos, dar vuelta los corazones, hay traición familiar. Los padres y los hijos se van a entregar mutuamente para que los maten. En lugar de paz y vida, hay violencia y muerte. En lugar de amor, hay odio. En lugar de firmeza y orgullo para Israel, hay persecución y huida para escapar y esconderse. Se puede entender cuando esto llega a oídos de los judíos que están diciendo no, nada que ver, nuestro Mesías no es así. Si algunos toman esta última frase, no van a terminar de recorrer todo Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Algunos dicen, bueno, la segunda venida. Entonces, la segunda venida tiene que ser dentro de un par de años de la resurrección. No, no es así. Hay que entender la frase. Pero aquí el punto es, todo lo que dice Jesús a sus discípulos, te van a perseguir, te van a matar, sí, y tiene que huir de ciudad en ciudad, nada que ver con lo que esperaban de su Mesías. Mesías, más bien las palabras son del anti-Mesías, como el que hace todo el opuesto. Todo lo que dice a sus seguidores más cercanos es al revés, invertido, dado vuelta, tergiversado. No es para nada lo que pensaban que debería ser el Mesías. Esto no es lo que el Mesías debe enseñar según el pensamiento de los judíos, pero se pone aún peor. Jesús no ha terminado con sus instrucciones todavía. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas.
Mal, muy mal. Dirán que ustedes son el diablo mismo, pero no se preocupe, déjelo pasar. Solo sigue hablando. Palabras del guerrero, del gran jefe militar, para nada es lo que el pueblo judío esperaba de su Mesías. Parece que está formando un ejército de débiles, cobardes, perdedores, que solamente hablan, no de soldados que conquistan. Y el pueblo esperaban un ejército de soldados que conquistan bajo el Mesías. Sigamos. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, en el fondo es casi como está diciendo a sus discípulos, todos van a morir. No teman a los que matan. Van a morir. Pero no se preocupe, porque Dios piensa que ustedes valen más que un pequeño pajarito muerto y porque también le gusta su pelo. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Bueno, se puede interpretar de esa forma, pero básicamente uno puede decir, ¿qué es eso que yo valgo un poquito más que un pajarito muerto? Y el Señor me gusta contar los pelos, es como... No, creo que no se entendieron nada. Sigamos, 32 y 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Podría interpretar esto como, bueno, y cuando mueres no te preocupes, porque yo voy a morir primero y yo estaré allí en el cielo para hablar bien de ti ante Dios porque hablaste bien de mí en vida. A menos que no hablaste bien de mí, en cuyo caso le diré cosas malas de ti. Estoy parafraseando, ¿no? Pero eso se puede entender eso si está pensando como judío del primer siglo. No es exactamente lo que en general le dice a su ejército para animarlos para ir a la batalla y ganar y conquistar. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Nuevamente, pero este ya es el colmo. Es el opuesto total a lo que esperaban del Mesías. En lugar de paz, muerte. En lugar de unidad familiar, enemistad y traición. Si quieres seguirme, entonces tienes que morir. Y si intentas permanecer vivo, morirás igual. O sea, esto yo creo que los discípulos quizás entendieron algo, los discípulos de Jesús, pero los discípulos de Juan habían escuchado y seguramente otros también están escuchando esto y yo creo que esto está causando muchos problemas. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Así termina la instrucción de Jesús a sus discípulos cuando los envió a conquistar el mundo. Y eso, muy raro como discurso de un político o un general que está enviando a un grupo de personas
anda a conquistar el mundo. Todos van a morir, está bien, pero anda a conquistar el mundo. Ahora podemos comprender las graves dudas de Juan el Bautista. Parece que esperaba un Mesías muy diferente a Jesús. Todo esto había llegado a los oídos de Juan. Por ende, los próximos versículos dicen lo que vimos antes. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Juan, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntara, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Ahora se puede entender un poco más la pregunta. Paráfrasis. Jesús, ¿me he equivocado? Pensé que tú eres el Mesías, pero ahora no lo tengo claro, porque tú no haces lo que el Mesías debería hacer. ¿Realmente eres el Mesías? ¿O nada que ver y el Mesías es otro? Ese es como el pensamiento detrás de la pregunta de Juan Bautista. Ahora viene la respuesta de Jesús. Mateo 11, 4-6. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Yo creo que esa última frase es especialmente para Juan. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Pero aquí hay un error en la traducción de la NBI, para variar. Y parece pequeña cosa, pero no es tanto. En el griego original no dice viendo y oyendo, sino está al revés. Primero oyendo y después viendo. Y uno dice, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Debería ser, cuéntale a Juan lo que está oyendo y viendo, o mejor aún, las cosas que oyen y ven. Otra traducción lo tiene correcto, pero por alguna razón desconocida, la NBI lo puso al revés. Quizás suena mejor, no sé. Pero debería ser escuchar, ver, en ese orden. ¿Y por qué es tan importante este detalle? Porque primero viene el oír para después ver los milagros. Mucho más importante que los milagros en sí es escuchar la palabra de Dios. No es ver para creer, sino oír para creer, para ver. Esa es la secuencia. En el fondo Jesús está diciendo algo como Juan. Primero tiene que escuchar la palabra de Dios. Realmente, como dice exactamente acerca de mí, y después confirmar lo que dice la palabra con lo que ves. Ese es el mensaje de Jesús hacia Juan. O como dice Pablo en Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír para tener fe. De ahí es la fuente de fe. Oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. O quizás Juan, paráfrasis obvio, Jesús, no sabemos si dijo algo similar, pero en el fondo ese significado. Juan, sí, de hecho te equivocaste. No te equivocaste de la persona, sino de tu entendimiento de lo que él debe hacer. Te equivocaste y tu fe flaquea porque no estás escuchando muy bien la palabra de Dios. Tal como había dicho o como hace Jesús después de la resurrección camino a Emaús, cuando tuve que dar instrucciones de nuevo y enseñar a los 2 discípulos como que realmente dice el Antiguo Testamento referente, aquí está diciendo también, Juan, oye, lee el Antiguo Testamento. Ahí lo van a entender. Tienes que escuchar la palabra de Dios. La respuesta a tu pregunta, Juan, está en lo que Dios ha dicho en las Escrituras y la confirmación está en la vista. Ve lo que estoy haciendo, ahí va a tener la confirmación. Jesús continúa, las cosas que oyen y ven, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Lo que se oye y ven es eso. Ok, ¿y qué tiene que ver? Ciegos y cojos y leprosos. ¿Cuál es el punto? Simple. Jesús está citando directamente
a varias profecías del Antiguo Testamento y son mayormente referentes al Mesías. Juan iba a entender claramente, porque es judío. Por ejemplo, y esto es muy apto para Juan, Isaías 42:20. Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Buen comentario para Juan. Oye, Juan está mirando, pero no viendo. Está escuchando, pero no oyes nada. Este no tiene que ver específicamente con alguien que está sanando a los ciegos y sordos, pero sí con escuchar y ver, pero no entender. Es un llamado de atención un poco sarcástico para Juan. En cambio, Salmo 146 es muy apropiado en todo esto. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Me encanta este salmo. Pero nota una cosa aquí. El que hace todo eso es el Señor. En el hebreo original es Yahvé. Mensaje de Jesús para Juan. Yo soy el Señor. Yo estoy haciendo todo esto que dice Salmo 146. Y el que hace eso es el Señor. Por lo tanto, yo soy el Señor. Estoy haciendo lo que el Mesías debe hacer. Porque el Mesías es el Señor y yo soy el Mesías. Es el mensaje indirecto aquí de Jesús para Juan en citar Salmo 146. Muy claro aquí el mensaje. Juan, como todo hombre judío, había estudiado en detalle las Escrituras cuando niño. Era obligación para todos los niños y ciertamente reconoció que Jesús estaba citando Salmo 146 cuando habla de sanar a los ciegos y los sordos. Pero también las palabras de Jesús podrían referirse a Isaías 35, 5 al 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Ahí está más cerca a lo que Jesús está diciendo. Es parte de una profecía referente al regreso del cautiverio en Babilonia. Pero este doble cumplimiento, incluso de triple cumplimiento, porque tiene que ver con eso. Sí, cuando regresen van a estar ahí saltando y con los ojos abiertos y escuchando todo, pero también se refiere a los tiempos de Jesús y además al milenio. Para los judíos es uno de los profecías que ellos consideran mesiánica. Entonces, claramente el Mesías va a abrir ojos, va a destapar oídos, y va a dar saltos de alegría y lenguaje del mudo. Esa es parte de lo que el Mesías tiene que hacer según los mismos judíos, su creencia en su profecía mesiánica. No obstante, lo que cita Jesús también podría ser otra profecía de Isaías, muy apto para Juan, que estaba en la oscuridad. No olvide que Juan está en la cárcel en este momento, un cárcel romano, pero también la oscuridad de entendimiento, porque no está entendiendo realmente quién es el Mesías y no está entendiendo los rollos de la palabra de Dios. Isaías 29, 18. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo,
y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. Una indirecta para Juan. Esto a la vez es parte de una profecía más larga que tiene que ver con las personas alejándose de Dios y posteriormente regresando, que en parte lo que está ocurriendo con Juan. Tiene dudas graves, está alejando. El Señor, citando este salmo, profecía de Isaías, yo creo que dio cuenta. Porque regresen al ver las obras del Señor y escuchar sus palabras. Vamos a ver la profecía entera, no es tan larga. Ponte en lugar de Juan en la cárcel con dudas referentes a Jesús y pensando en estas palabras. Isaías 29 del 11 al 24. Para ustedes, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lea esto, por favor, éste responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dicen, lea esto, por favor, éste responderá, no sé leer. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Ay de los que, para esconder sus planes, se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Se desvanecerán los despiadados, desaparecerán los insolentes, y todos los que no duermen para hacer el mal serán exterminados. Los que con una palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al indefenso. Por eso el Señor, el Redentor de Abraham, dice así a los descendientes de Jacob. Jacob ya no será avergonzado, ni palidecerá su rostro. Cuando él vea a sus hijos y la obra de mis manos en medio de él, todos ellos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los de espíritu extraviado recibirán entendimiento, y los murmuradores aceptarán ser instruidos. Esto puede ser un poco sutil, pero esa última parte en amarillo está claro. Jacob obviamente aquí se refiere al pueblo judío y por ende incluye a Juan. O sea, la gente verá las obras del Señor y como resultado alabarán a Dios. Y preste atención, Juan, los de espíritu extraviado, los que están dudando, recibirán entendimiento y los murmuradores aceptarán ser instruidos. ¿Y qué está haciendo Jesús justo antes de esta pregunta? Instruyendo a sus discípulos en qué hacer. Como no es tan claro, pero se entiende que podría ser un mensaje indirecto para Juan. Creo que Juan se sentiría identificado con esa profecía al recibir el informe de sus discípulos con las respuestas de Jesús referente a sus dudas. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Juan entendió lo que Jesús estaba diciendo, seguro. Juan, en realidad sí, yo soy el Mesías. Estoy haciendo exactamente lo que el Mesías debe hacer según las Escrituras, pero no según tu entendimiento extraviado del Mesías.
Este es como una lección magistral referente a lo que tiene que ser el Mesías de Jesús para Juan, indirectamente, por citar esto que se refiere a tanta profecía del Antiguo Testamento. Pero este cita de Juan, de Jesús, también podría referir a otra profecía de Esías, y es una que hemos visto ya. Lucas 4 del 14 al 20. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Me encanta esta historia. Y una cosa importante aquí que a veces no entendemos nosotros, Jesús se sentó no porque había terminado, sino porque el rabino enseña sentado. Se siente para enseñar, se levanta para la lectura, para mostrar reverencia a la palabra de Dios, pero cuando empieza a enseñar, se sienta y los que están alrededor están de pie. La posición del maestro sentado es una posición de honor. Aquí se cumple la escritura en presencia de ustedes y resulta que esta es otra cita más de Isaías. Es una de las canciones del siervo que vimos en sesión 2. Vamos a verlo rápidamente para tener el contexto completo. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. El mensaje que Jesús envía a Juan en la cárcel es simplemente: Juan, abre tus oídos para escuchar correctamente la palabra de Dios y abre tus ojos para ver la obra que yo estoy haciendo. Yo soy el Mesías y no hay otro. No tiene que buscar otro Juan porque yo soy él. El mismo que tú anunciaste, el Cordero de Dios que va a bautizar con el Espíritu Santo, eso soy yo. Solamente hay que volver a estudiar la Escritura, Juan, para entender que yo soy el Mesías y no hay otro. Pero la historia continúa un poco más aquí en Mateo 11, 1 al 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y continúa. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes.
Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Citando Isaías. Sigue. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Claramente, Jesús no tiene pelo en la lengua. ¿Es Elías prometido? Juan, ahí está. El que tenga oídos, que oiga. Hay un detalle muy interesante en esa última parte, donde Jesús dice a la multitud: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? No entendemos eso, pero la multitud ahí entendieron perfectamente. ¿De qué está hablando Jesús con de una caña sacudida por el viento? En ese tiempo, el gobernador de la zona se llamaba Herodes Antipas, o rey Herodes. Ahí tenemos una estatua, una escultura. Herodes mandó a fabricar monedas, y una de las caras de la moneda tenía una caña. Su símbolo era una caña. O sea, aquí Jesús está quizás hablando de Herodes. Herodes también fue conocido por vestirse con ropa fina. O sea, aquí se puede entender que salieron a ver el desierto, una caña sacudida por el viento. Herodes era sabido por ser muy cambiante, no muy firme en sus posiciones. Un hombre vestido con ropa fina. Podría ser que Jesús está comprando a Juan, que usaba ropa de pelo, al gran Herodes de ropa muy fina, o sea, la caña, que es una caña sacudida por el viento, y está mostrando el contraste. Juan es el opuesto. Juan no es caña sacudida por el viento, es firme. ¿Qué implica caña sacudida por el viento? Alguien que es inconsistente, fácilmente influenciado por otros o que cambia su opinión con frecuencia. Eso es una buena descripción de Herodes, pero no de Juan. Juan nunca vaciló, siempre predicó, y yo creo que este mensaje también un poco para Juan. Juan, ponte firme como eres antes. No sea como caña sacudido por el viento. La conclusión de Jesús les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué pasa con Moisés, con David, con Samuel, con todos los grandes, con Elías del Antiguo Testamento? Jesús dice que Juan Bautista es el más grande de todos. Y hay un punto final a esta historia. Herodes Antipas fue directamente responsable por la muerte tanto de Juan Bautista como también de Jesús. En ambos casos era parte principal del proceso. Pero Juan el Bautista no era el único que estaba confundido sobre Jesús y lo que hacía. Otro pariente, no olvide que Juan Bautista es algo como primo de segundo grado o algo así a Jesús, son parientes. Pero otros parientes, incluso más cercanos, estaban aún más perplejos. Marcos 3, 20-21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Oh, esto es un poco más duro. Según Dios habla hoy, fuera de sí, decían que se había vuelto loco. Sus familiares. La Nueva Biblia Viva creían que se había vuelto loco. Traducción lenguaje actual, porque decían que se había vuelto loco, pero lo que más me gusta aquí es la Biblia, la palabra, porque decían que estaba loco. Así, tajantemente. Su familia dice que está loco.
Y esto muchos no quieren verlo, muchas iglesias ignoran este relato por completo, pasen de largo cuando leen Marcos, o traten de minimizarlo porque no quieren reconocer la verdad. Su propia familia estaba muy preocupado por lo que hacía Jesús y de hecho estaban convencidos que tenía un problema de salud mental. Están loco. No están hablando en forma chistosa, están diciendo, Jesús está loco. Lo que está haciendo es locura. A Juan el Bautista solo le preocupaba que Jesús no actuaba como él pensaba que debería actuar el Mesías, pero la familia de Jesús estaba mucho más preocupada. Realmente pensaban que estaba loco, fuera de sí. Y de la misma manera, algunas traducciones intentan suavizar lo que la familia iba a hacer, pero muchas también cuentan las cosas como realmente son. Aquí dice, fueron para hacerse cargo de él. Ok, querían una intervención familiar, dicen aquí, pero Dios habla hoy. Fueron a llevárselo. PLP vinieron con la intención de llevárselo a la fuerza. Y la Reina Valera antigua vinieron para prenderle. Y esa palabra aquí, prenderle, es la misma, curiosamente, irónicamente, que usaban referente a Juan el Bautista en Mateo 14:3. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, usando la misma palabra que quieren hacer la familia a Jesús. No solamente, ya Jesús, ya ven, queremos hablar contigo. Quieren llevarlo a la fuerza, raptarlo casi. Y también Jesús, la misma palabra usada después, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás. Es la misma palabra en griego. Es una palabra bastante más fuerte que solamente hacerse cargo de él. Ahora podemos ver claramente la gravedad de la situación con la familia de Jesús y sus intenciones vinieron para prenderle porque decían que estaba loco. Esa es la familia. Y 10 versículos más adelante descubrimos quiénes son realmente estos parientes y que efectivamente intenten poner en práctica su plan. Marcos 3:31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Su mismo mamá, con los 4 hermanos, que conocemos su nombre, quizás con las hermanas también, porque la palabra hermano aquí en griego podría incluir mujeres también. Entonces quizás vienen sus hermanos. ¿Por qué vienen todos sus hermanos? Porque quieren llevarlo a la fuerza. Es el grado del problema acá. Son su propia madre, María, y los hermanos de sangre. Realmente vinieron con la intención de prenderle porque decían que estaba loco. Como dijo, muchas veces en las iglesias a veces leen esto y como pasamos rápidamente, pero es grave lo que sucede aquí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Marcos 3, 31 al 35. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto también quizás lo había visto antes, pero ahora se puede entender que Jesús está un poco molesto acá, porque la familia viene a arrestarlo, a llevarlo preso, a sacarlo de su ministerio, interrumpir lo que está haciendo. El mensaje no es tan sutil aquí. Los que están afuera no están haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí, el que haga la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, dando a entender los que están afuera
No son, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están tratando de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, que es el ministerio de Jesús. Este también es complicado, pero aquí además hay un mensaje aún más importante, muy claro. Jesús no define a familia por lazos de sangre, define familia por lazos espirituales y obediencia a Dios. ¿Quién es mi mamá y mi hermano? Ustedes son, porque ustedes obedecen a Dios. Para Jesús, quienes hacen la voluntad de Dios son mucho más importantes que la simple familia de sangre. Esto es una enseñanza muy dura, realmente. Esto puede ser bastante duro, pero tiene sentido, lo que lleva a una pregunta aún más dura. ¿Con quién debería pasar más tiempo nosotros? ¿Con mi familia en Cristo o mi familia de sangre? Jesús ve a su mamá y sus hermanos afuera y dice, ustedes aquí. Yo quiero estar con ustedes, no con mi familia de sangre. Hay que tener claro que Jesús no está desechando su familia, está solamente diciendo, ustedes aquí son mucho más importantes para mí que mi familia de sangre, porque ustedes obedecen a Dios. Y para cerrar el círculo, esto también explica claramente otra enseñanza de Jesús, la misma que tenía tan confundido a Juan Bautista al escucharlo en la cárcel esperando su ejecución. Quizás se había dado cuenta, vamos a repetirlo ahí rápidamente, 10:34-39. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ahora tiene mucho más sentido. Esto es enlazado directamente de lo que sucede con Jesús cuando llega la familia. El costo de seguir a Cristo es alto. No todos están dispuestos a pagarlo, pero el Señor dice, toma su cruz y me sigue. El que hace eso es digno de mí. En contexto de el hombre contra su madre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos de cada uno serán de su propia familia. Y resulta que esa citación aquí de Jesús es otra profecía, de Miqueas capítulo 7, que muestra cómo debemos responder a esta dura enseñanza. Por esta enseñanza de Jesús es dura, es áspera, no queremos tomarlo. El Señor está diciendo, tienes que amar a mí más que a tu propio padre, madre, hija, hijo, familiares, porque te van a traicionar, pero yo no. ¿Cómo hay que responder entonces? ¿Cuál es la cita aquí completa? Miqueas 7, 5 al 7. No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia familia. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Ahí está la respuesta. No confíes en tu familia. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Esa es la enseñanza aquí básica de Jesús. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor, no en los hombres, no en nadie más. Espera solamente en Dios, obedece a Jesús, sigue la voluntad de Dios y la familia, segundo plano. Desafortunadamente. Como digo, esto es una enseñanza dura, pero tenemos que tomarlo en cuenta
es lo que Jesús quería enseñar aquí con toda esta parte. La próxima sesión, parte 6. ¿Hizo Jesús lo que debía hacer? Esa es la pregunta que vamos a ver la próxima semana.